Buenos días, mis queridos hermanos. Amén. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Gracias le damos al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia. Gracias por permitirnos estar un sábado más aquí reunidos para adorar su santo nombre. Gracias le damos por sus muchas bendiciones, por su misericordia para con cada uno de nosotros, para con nuestras familias. Gracias le damos al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. En estos momentos me gozo grandemente en estar aquí con los hermanos presentes, es un gozo también el poder con ustedes compartir la palabra de Dios, seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un tema muy importante, un tema que va a ser de mucho interés para cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, y vamos hoy a ver cosas interesantes en este tema. También quiero extenderle una cordial bienvenida a los hermanos que siempre están conectados a través de las redes sociales, que siempre nos están escuchando, nos están siguiendo, compartiendo nuestros mensajes también con otros hermanos para que puedan ser bendecidos con estos estudios lindos que el Señor nos ha permitido poder compartir y poder ser edificados en la santísima verdad. Amén. En estos momentos vamos entonces a tener unas palabras de oración para poder entender la palabra que Dios hoy tiene para nosotros. Yo desde aquí me voy a arrodillar. Si algún hermano aquí presente o algún hermano que esté en línea desea acompañarme de rodillas, vamos de rodillas a la presencia de Dios para implorar la presencia del Espíritu Santo. Querido Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que tú nos bendiga ahora, Padre Santo, que vamos a abrir tu palabra. No queremos abrir tu palabra sin que primero, Señor, tengamos la certeza de que tu Espíritu Santo va a estar en medio nuestro y que tu Espíritu Santo va a ser el maestro y guía infalible que nos va a ayudar a entender la palabra que hoy tú tienes para nosotros, Señor. Reclamamos esa linda promesa de que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y Padre, tú sabes que nuestro mayor interés es ser guiado a toda verdad. Nuestro mayor interés es escudriñar tu palabra para conocer tu verdad, tu voluntad y caminar en esa verdad, predicar esa verdad, defender tu verdad, Señor. Quédate en medio nuestro, santifícanos con tu presencia y que tu gracia sea derramada copiosamente en nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, pero también te pido que tú bendigas a cada hermano que en estos momentos están en línea con nosotros, conectados, listos, con sus Biblias abiertas para escuchar tu mensaje. Padre, toma el control de mis labios, toma el control de mi lengua, toma el control de mis cuerdas vocales, Señor. Permite que un carbón encendido del altar pueda tocar mis labios y que tú puedas quitar mi culpa, Señor, para que así el Espíritu Santo pueda manifestarse a través de mí y que no sea mi palabra, sino sea tu palabra. Así como tú hablaste en los tiempos antiguos a través de los profetas, Señor, hoy este humilde instrumento tuyo, que no es profeta, sino que soy predicador de tu palabra, deseo, Padre, que también tú uses mis labios como canal en el cual tú, a través de mis labios, tú hagas hacer resonar tu palabra, Señor, para que así tu pueblo pueda escuchar tu palabra. Cúbrenos con tu manto de justicia y quédate en medio nuestro, trayendo bendición, trayendo paz, trayendo gozo, alegría sobre este santo lugar donde tu nombre es invocado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por todos los siglos sin fin. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, hoy vamos a estudiar un tema muy importante, y el tema que hoy vamos a estudiar pudiéramos decir que es la continuación del último tema que di. Recordemos que el último tema que prediqué fue la compañía libre y el tiempo del fin, donde a través de la palabra de Dios nosotros pudimos comprender cómo a través de todas las edades siempre ha existido una compañía libre de fieles cristianos que se han desligado de sus congregaciones antiguamente, porque cuando las congregaciones o al cuerpo eclesiástico
que ellos pertenecían, se apartaban de los caminos del Señor, se apartaban de la palabra de Dios, ellos de una manera enérgica, de una manera valiente, se desentendían de sus congregaciones en las cuales ellos amaban para poder obedecer la verdad. Pusimos el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Jesucristo se separó de la iglesia establecida de sus días, del cuerpo eclesiástico, y fundó su propia iglesia independiente, porque el pueblo de Israel espiritualmente, ¿cómo estaba? Mal. Estaba mal espiritualmente. Llegó un momento que el mismo Señor Jesucristo, si nosotros vamos al libro de Marcos, en el libro de Marcos, en el capítulo 5, Marcos capítulo 5, vamos a buscar Marcos capítulo 5. No, el capítulo 5 no es. Déjenme ver, es el capítulo que previamente en la lección de escuela sabática nosotros habíamos estudiado. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Es interesante que en Marcos capítulo 7, a partir del versículo 6, el mismo Jesús dice: y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y dice el versículo 8: porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavamiento de jarros, de copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Noten que el pueblo de Israel en los tiempos de Cristo estaban sumergidos en sus tradiciones y habían invalidado el mandamiento de Dios para seguir mandamiento de los hombres. Eso lo dice aquí en San Marcos capítulo 7, versículos del 6 al 9. Estaban completamente cegados. Llegó un momento en que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los líderes: ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes no están con Dios. Ustedes no están obedeciendo la palabra de Dios. Ustedes están obedeciendo los deseos del diablo, porque si el diablo era su padre, ¿qué deseos estaban cumpliendo ellos? ¿El deseo de Dios? No, el deseo del diablo. Entonces Jesucristo, en medio de ese caos espiritual tan grande, Jesucristo ve necesario del mismo pueblo separar a hombres fieles y hacer una iglesia aparte, una iglesia libre, hermanos, libre del control de los fariseos, libre del control del cuerpo eclesiástico de los días de Cristo. ¿Y por qué tuvo que hacer una iglesia libre? Porque esa iglesia libre iba a ser una iglesia que iba a ser dirigida por Dios, que no iba a estar bajo el control de los líderes, porque si estaba bajo el control de los líderes, la iglesia que Cristo había fundado por medio de los apóstoles, no iban a poder cumplir la voluntad de Dios. Eso lo estudiamos en el tema pasado. Entonces, conectándolo con el tema de hoy, los 144,000, la compañía de adventistas libres y su fidelidad a Dios, es el tema que hoy vamos a estudiar. Ahora, los 144,000, que es el último pueblo, la última generación, el ejército fiel de Dios, que van a vivir en el tiempo del fin que estamos viviendo hasta la venida de Cristo Jesús sin ver la muerte. Este pueblo fiel de los 144,000 es una compañía, es un pueblo, es una iglesia compuesta por adventistas libres. Adventistas libres que solamente su fidelidad es hacia Dios. Van a estar libres
de todo compromiso y lazo terrenal que puedan poner en peligro su relación con Dios. Los 144,000 es una compañía o una iglesia de adventistas libres que también van a romper todo tipo de conexión con cualquier tipo de cuerpo eclesiástico establecido que no cumpla con la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos el versículo que hoy vamos a estudiar, que se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 7, dice Hechos capítulo 4, versículo 7, hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Noten que ahora los apóstoles no tenían nada que ver con el cuerpo eclesiástico judío, el cuerpo eclesiástico establecido en aquel entonces. Ellos no tenían que ver con los sacerdotes. Ellos no tenían que ver con el partido de los fariseos ni de los saduceos. Sin embargo, a pesar de que era una iglesia independiente, libre, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en el capítulo 4 del mismo libro de Hechos de los Apóstoles, dice, vamos a leer a partir del versículo 1, dice, y hablando ellos al pueblo, los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos vinieron sobre ellos, resentidos de que enseñasen al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de los muertos. Noten que es muy interesante, mis queridos hermanos, que aquí el pueblo de Dios, los dirigentes, estaban resentidos, estaban molestos con los apóstoles, con los discípulos de Cristo, porque ellos estaban predicando una doctrina diferente a lo que ellos estaban predicando. Lo que los apóstoles estaban predicando era lo que debían de predicar. Y era lo que los judíos, los dirigentes de la época de Cristo Jesús, no estaban predicando. Ellos les molestaban el mensaje que los apóstoles estaban dando. En ese entonces, la verdad presente para ese entonces, ¿cuál era? El evangelio, la salvación de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos. Ese era el mensaje de la verdad presente para ese entonces. Pero los judíos, los dirigentes judíos les molestaban ese mensaje de verdad presente que estaban predicando los apóstoles. Y entonces ahora ellos, completamente resentidos por la predicación de ellos, dice el versículo 3, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Ahora, cuando nosotros vemos esta historia, la pregunta es, ¿no vemos un paralelismo en esta historia cuando hoy en día los siervos de Dios que predican la verdad presente, a los dirigentes no les molesta eso? Porque por doquiera, mis queridos hermanos, yo recibo llamadas, recibo mensajes de hermanos que me escriben, que me llaman de diferentes países de Latinoamérica, queriendo conocer el origen y la historia de la Iglesia Adventista Libre. ¿Por qué? Porque no quieren seguir más en la otra organización. Y la mayoría de estos hermanos que me llaman, aún hasta pastores que están cortando toda conexión con la otra organización adventista y se están pasando para la Iglesia Adventista Libre, las razones que dan es: pastor, no podemos predicar de profecías, no podemos predicar de la reforma pro salud, no podemos predicar de las 7 plagas, no podemos predicar del tiempo de angustia de Jacob, no podemos predicar del mensaje de la justificación por la fe tal cual se dio en 1888. No podemos predicar de las normas cristianas, no podemos predicar
de la buena música que agrada a Dios. No podemos hablar de la vestimenta, no podemos hablar de las joyas, porque la palabra de Dios dice, tanto Pablo como Pedro, ellos dijeron que vuestro atavío no sea el externo, de vestidos costosos, no con vestidos costosos, ni peinados ostentosos, ni con prendas de oro ni de plata. Sin embargo, hoy en día, la generación de adventistas que hoy vemos, usted ve que usan aretes, usan cadenas de oro, usan manillas de oro, pero la palabra de Dios es bien clara. Tanto Juan como Pedro repiten, ¿qué cosa? El mandamiento de Dios. Porque según 1 Timoteo 3:16, si los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, Dios nos ha instruido a través de su palabra que no debemos de usar joyas, ni de plata, ni de oro. Y hoy en día la palabra de Dios no se respeta, y entonces hay pastores que se mantienen firmes, hermanos que se mantienen firmes a los principios de la palabra de Dios, pero hoy en día esos principios y ese mensaje de la palabra de Dios, de la verdad presente, es lo que hoy se está impidiendo que se predique. Y eso ha conllevado hasta pastores que a mí me han llamado, que hoy, gracias a Dios, pertenecen a la Iglesia Adventista Libre, pastores que en la otra congregación los han expulsado por mantenerse firmes en la palabra de Dios y en los testimonios, el espíritu de la profecía. Los han echado de sus empleos, de sus iglesias. Y les han quitado hasta las credenciales. ¿Por qué? Por el solo delito de ¿qué? De seguir la palabra de Dios y de seguir lo que dice el espíritu de la profecía. Porque la característica del verdadero pueblo de Dios es, según Apocalipsis 12:17, guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Y Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esa es la característica del verdadero pueblo de Dios. La bendición tan grande que Dios nos ha dado a nosotros, de que nos ha dado su palabra, pero también nos ha dado los testimonios que fueron escritos a través de la mensajera, la hermana White. Amén. Y hoy se ha encendido un odio tan grande contra los mensajeros contra los mensajeros de la verdad presente, que hoy muchos se han visto obligados a abandonar las iglesias y a seguir de una manera independiente. Y ahora aquí vemos que los sacerdotes no querían de que Pedro y Juan predicaran ese mensaje, a pesar de que ya Pedro y Juan estaban completamente separados del cuerpo eclesiástico de los días de Cristo Jesús. Noten que los 3 años y medio que los apóstoles estuvieron con Cristo fueron 3 años y medio de entrenamiento y de adiestramiento en el ministerio para poder ejercer y llevar hacia adelante la obra de Cristo. Cristo no los mandó para las escuelas de los rabinos y les dijo: cuando ustedes se gradúen, vengan a verme para que entonces ustedes trabajen en la nueva iglesia que yo voy a establecer. No, Cristo los entrenó, Cristo los adiestró. Todo lo concerniente al ministerio pastoral, en cuanto a la salvación de las almas, Cristo los entrenó. Cómo debían de tratar con los pecadores, cómo debían de tratar con aquellos que yerran. Porque las enseñanzas de Cristo eran enseñanzas completamente opuestas a lo que enseñaban los fariseos, que llegó un momento en que Cristo dijo:
guardaos de la levadura de los fariseos. Cristo se los dijo. Guardaos de la levadura de los fariseos. Y los discípulos no entendían, ¿habrá dicho eso porque no trajimos pan? No, después Jesús le dijo, cuando Jesús le dijo, ¿acaso a ustedes les ha faltado el pan? Entonces entendieron que cuando Jesús le dijo que se guardaran de la levadura de los fariseos, era que se guardaran de la enseñanza y de la doctrina de los líderes de su época. Porque esa enseñanza y esa doctrina era una completa falsedad. Y entonces ahora vemos que dice aquí, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Y aconteció que al día siguiente, el versículo 5 dice, se reunieron en Jerusalén los príncipes de ellos y los ancianos y los escribas. Y Anás el sumo sacerdote y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora ellos estaban cuestionando a los apóstoles. ¿En qué nombre? ¿Con qué autoridad? ¿Quién les dio a ustedes derecho para ustedes estar predicando lo que ustedes están predicando sin el permiso de nosotros? Y entonces Pedro, versículo 8, lleno del Espíritu Santo, le dijo, príncipe del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y es interesante que en el versículo 16 dice, diciendo, o sea, el concilio se reunió porque el versículo 15 dice, y habiendo ordenado que salieran del concilio, deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto un milagro notable ha sido hecho por ellos manifiesto a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Y el versículo 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más por el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolo, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarles más y no hallando nada de qué castigarles, les dejaron ir. Ahora los líderes estaban utilizando la amenaza. Porque como vieron que no lo pudieron convencer, dijeron, vamos a amenazarlo. Hace poco me llamó un hermano que él vive en Texas. Él se contactó conmigo. Él es miembro de la otra conferencia. Y él se contactó conmigo porque él quería algunas citas de la mensajera del Señor, porque él quería presentarle en su iglesia, porque él había tenido problemas, porque él en su iglesia estaba predicando de la verdad presente. Los mensajes para este tiempo que el pueblo necesita. Y el pastor se puso bravo y le dijo que no predicaran más. Bueno, en la iglesia algunos hermanos se molestaron por la actitud del pastor que trató al hermano que estaba predicando poderosamente la verdad presente, hasta el punto tal que tuvo que ir a esa iglesia el presidente de la conferencia en Texas.
Y este hermano me dijo a mí que una de las cosas que el presidente dijo era que no quería más ningún mensaje de verdad presente, que no se hablara más del Vaticano, que no se hablara más del Papa como el anticristo, que no se hablara más de justificación por la fe. Y este hermano, que es un hermano que lleva el régimen pro salud, que es una luz que Dios nos ha dado a nosotros, bueno, dijeron que ni hasta eso se podía predicar. Y este hermano me dijo a mí que el presidente dijo: y si ustedes no obedecen lo que nosotros decimos, nosotros podemos llamar a la policía y sacarlos del templo. Pregunto, ¿eso no es amenaza? Ustedes saben qué cosa es de que la iglesia utilice el brazo de la ley para expulsar a unos hermanos, porque estos hermanos están predicando el mensaje que hoy el pueblo de Dios necesita, y sin embargo los líderes no quieren que se predique este mensaje y los están amenazando que si siguen e insisten predicando el mensaje de la verdad presente, van a recurrir a la policía. ¿Ustedes creen que eso sea necesario? ¿Ustedes creen que Dios pueda aprobar, hermanos, de que los supuestos líderes del pueblo de Dios usen el brazo de la ley para con otros hermanos? Y es triste, hermanos, pero Pedro y Juan, mis queridos hermanos, se mantuvieron fieles. Nada atemorizó a estos campeones de la fe, las amenazas que el concilio les hizo para que no siguieran predicando más de Jesús. No, siguieron predicando. Y mis queridos hermanos, yo te voy a decir algo. A veces los cuerpos eclesiásticos, con sus diferentes niveles eclesiásticos, jerárquicos, llega a ser para el pueblo de Dios un látigo y no una bendición. Muchas veces hay personas que creen que una iglesia, para que marche bien, o una organización religiosa tiene que estar organizada en diferentes niveles, y de esa manera va a haber orden y va a haber organización. Pero lo que muchos no saben, que esos niveles organizativos religiosos, por mucho que crean en Dios, si los dirigentes no andan de la mano con Dios, se vuelve una maldición ese cuerpo jerárquico, porque entonces los que están más abajo, bajo el mando de ellos, llegan a estar sujetos a un yugo de esclavitud, esclavos a la opinión de los líderes mucho más arriba de ellos, que los están controlando. Por eso es que cuando usted estudia la iglesia de apostólica, en la iglesia apostólica no había nivel organizacional. Solamente estaban los apóstoles en Jerusalén. Si en alguna iglesia había un problema doctrinal, como sucedió en Hechos 15, lo llevaban a Jerusalén. Se reunían los apóstoles y todos los discípulos ahí, y hablaban para poder resolver ese problema doctrinal, como sucedió en Hechos 15. Y sin embargo, en Hechos 15 el mismo Pedro dijo de que el Espíritu Santo había hablado. Y el Espíritu Santo fue el que resolvió el problema. Y en la iglesia apostólica era el Espíritu Santo, Dios, dirigiendo su iglesia, no el hombre. No hubo necesidad de organización jerárquica, porque cuando hay organización jerárquica, la persona que está en el puesto en que está se vuelve Dios. Se vuelve como un Dios. Aquí hay que hacer lo que diga yo. Y al que no le convenga, se va. Sin embargo, los apóstoles, ellos desecharon la autoridad de los líderes, desecharon las amenazas, nada los amedrentó.
Ellos fueron fieles a Dios. Y muchas veces, mis queridos hermanos, cuando tú eres fiel a Dios, esa fidelidad a veces te conlleva a romper toda relación con el cuerpo eclesiástico en el cual tú te has criado. El cuerpo eclesiástico en el cual tú toda una vida has estado adorando en ese cuerpo eclesiástico. Muchas veces llegas a romper. ¿Y sabe por qué llegas a romper? Porque cuando ves que el cuerpo eclesiástico se ha apartado de Dios y que no están obrando conforme a la palabra de Dios, usted dice, bueno, si ustedes no están obrando conforme a la palabra de Dios, yo sí voy a ser fiel a la palabra de Dios. Y al tú serle fiel a la palabra de Dios y serle fiel a Dios, muchas veces eso vas a terminar solitario, separado del cuerpo eclesiástico. Jesucristo, mis queridos hermanos, ni aún desde pequeño se sometía a los dirigentes de su época. Miren lo que dice el deseado de todas la gente. El deseado de todas la gente, página 64, párrafo 3 dice: de toda manera amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Porque era tan amable y discreto, los escribas y ancianos suponían que recibiría fácilmente la influencia de sus enseñanzas. Él dijo, este muchachito, él es amable, él es discreto, es bien llevado con todo el mundo, así que no va a haber ningún tipo de problema para que acepte nuestras enseñanzas, porque es un muchachito bueno. Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos, pero él pedía verlas autorizadas en las Santas Escrituras. Aquí vemos a un muchachito como Jesús desafiando a sus líderes. En este entonces Jesús tenía 12 años. Porque a los 12 años era cuando se empezaba el entrenamiento a los jóvenes en las escrituras y en todas las cosas concernientes a los rabinos. Y sigue diciendo, pero él pedía verlas autorizadas en la Santa Escritura. Estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. ¿Qué es lo que él no podía obedecer? Lo que era inventado por los hombres. Hermano, yo nunca en el tiempo que estuve cuando estaba en la iglesia, en la otra conferencia, yo nunca fui conquistador. Y eso que a mí me hablaban para ser conquistador, para hacer las clases de días mayores, y yo nunca lo fui porque decía, porque yo en mi entender, yo entendía que eso no era plan de Dios. Para mí los conquistadores no es plan de Dios. Para mí yo saco más provecho en mi casa estar leyendo la Biblia y estudiando y fortaleciéndome en la verdad de Dios, que no estar marchando ni estar buscando la manera de ganarme un pin para mi banda, porque ese pin a mí no me va a salvar. Y yo entendía que eso era un invento de Dios. Y en Cuba yo jamás y nunca fui conquistador. Ni cada vez que había algún evento de conquistadores, yo no perdía mi tiempo. Yo no iba a la iglesia porque entendía que para mí eso era una pérdida de tiempo. Porque no era plan de Dios. Y después que he llegado a este país, que he podido investigar y profundizar más en los orígenes de los conquistadores, y yo voy a compartir con ustedes mis investigaciones. Vamos un sábado de tarde a ver aquí en un seminario todo el origen de los conquistadores. Y yo decía, no, yo no acepto eso porque eso no viene de Dios. Sigue diciendo,
parecía conocer las escrituras desde el principio al fin y las presentaba con su verdadero significado. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. ¿Se avergonzaban de qué? De ser instruido por un niño. Sostenían que incumbía a ellos explicar las escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque él se oponía a su palabra. Un niño oponiéndose a sus líderes, a los rabinos. O sea, si yo voy a calificar a Jesús cuando niño, lo que él hacía, yo para mí Jesús era un revoltoso, era un desobediente, era un rebelde, era un disidente, porque no quería aceptar lo que los rabinos querían enseñarle, porque él decía, ¿está en la palabra de Dios? No, no está en la palabra de Dios, eso está en la tradición de los rabinos antiguos. No, la tradición no me interesa. Muéstramelo si está en la palabra de Dios. Sigue diciendo, sabían que en las escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía sus dictados. ¿Qué era lo que les pasaba a los rabinos? Se airaban contra ese niño, contra ese revoltoso, contra ese rebelde, contra ese disidente que no quería obedecer lo que ellos decían. Y dicen, no pudiendo convencerle, buscaron a José y a María y les presentaron su actitud. Y ahora viene la palabrita que me encanta, la palabrita que me fascina, que es la palabra hoy de moda para todos aquellos que solamente queremos obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es esa palabra? No pudiendo convencerles, buscaron a José y a María y les presentaron su actitud disidente. ¿Qué era Cristo? Un disidente. ¿Qué había que hacerle? Había que borrarlo, expulsarlo de la iglesia. Y dice, y así sufrió él reprensión y censura. ¿Por qué sufrió reprensión y censura? Porque no quería obedecer lo que decían sus maestros religiosos, porque él no encontraba base bíblica para lo que ellos decían. ¿Te das cuenta como muchas veces las organizaciones eclesiásticas, donde hombres se están dirigiendo en diferentes niveles, llegan a convertirse en un instrumento de esclavitud, donde tú tienes que hacer lo que diga yo y cuando tú me contradigas, ya estás en problema? Jesús fue fiel a Dios aún en su infancia. Él no podía comprometer la verdad de Dios para aceptar algo que no estaba en la palabra de Dios. ¿Y qué era Jesús? Un disidente. Hermanos, no te moleste cuando a ti te digan que tú eres un disidente. A mí hay veces que hay hermanos que me dicen, usted es un disidente. Yo dije, pero te faltó otra palabra al lado. ¿Cuál? Yo soy un disidente contestatario. Yo soy un disidente contestatario. Les dejo de tarea para que después ustedes busquen en Google qué significa la palabra contestatario. Porque todos aquellos que querramos obedecer la verdad de Dios, somos disidentes, pero disidentes para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Noten que el pastor Louis Charles Schiff, el creador de la Iglesia Adventista Libre, que era amigo de Elena G. de White y que él
invitó a Elena G. de White a su iglesia en Washington, D.C. cuando él era pastor de la iglesia en Washington, D.C. ¿Saben por qué ustedes? ¿Saben por qué el pastor Louis Chief junto con su esposa se separaron de la iglesia adventista y fundaron la iglesia adventista libre? Porque sus dirigentes en California, donde él estaba trabajando en aquel entonces, en 1915, lo obligaron a aceptar cosas que él sabía que estaban mal. Y los dirigentes tomaron testimonios de la mensajera del Señor y torcieron su significado y dijeron: tú tienes que aceptar lo que dice la mensajera del Señor. Y él, en reunión con sus dirigentes, dijo: yo acepto lo que dice la mensajera del Señor. Yo lo que no acepto es la manera en que ustedes lo están interpretando, que están pervirtiendo las palabras de la mensajera del Señor. Y me están obligando a aceptar algo que la mensajera del Señor jamás y nunca tuvo la intención de decir, de la manera en que ustedes lo están diciendo, porque están pervirtiendo esas citas. Y no pudiendo convencer al pastor Louis Chief de que tenía que acatarse a la autoridad de los líderes de la conferencia de los adventistas en California, al final el pastor Louis Chief tuvo que romper. Porque muchas veces, mis queridos hermanos, la fidelidad a Dios te va a conllevar a romper con la iglesia que tú amas. Y miren lo que dijo la esposa del pastor Louis Chief cuando ya no pudieron convencerlo, cuando ya no pudieron tratar de buscar la manera de que se acatara bajo el mando del liderazgo de la conferencia de California. Miren lo que él dijo. Esto lo dijo Lucy Chief, la esposa del pastor Chief, como ustedes la ven aquí. Aquí está el pastor Chief y aquí está su esposa Lucy Chief. En el libro del doctor Douglas Morgan, que se llama Louis Charles Chief, apóstol de los negros de América, en la página 380 y 381, cuando ya no había ya reconciliación con la organización, porque Louis Chief no podía traicionar la verdad que él había abrazado. Miren lo que dijo Lucy Chief: a partir de esta noche ya no habrá ni hombre ni grupo de hombres que separen entre mí y Dios. Y yo soy un adventista del séptimo día libre. Amén. Eso lo dijo Lucy Chief. Ella dijo: ya más ningún hombre se va a interponer entre Dios y yo. Y por eso es que ella se declaró adventista libre. ¿Libre por qué? Libre del control de los dirigentes que estaban manipulando los escritos de la mensajera del Señor y que estaban queriendo que Chief aceptara algo contrario a lo que había dicho la mensajera del Señor. Amén. Y muchas veces, mis queridos hermanos, a veces los dirigentes buscan la manera de que tú aceptes lo que muchas veces es contrario a la palabra de Dios. Muchas veces los dirigentes buscan de que tú aceptes lo que es contrario a lo que dice el espíritu de profecía. Y noten si es así que muchas veces, mis queridos hermanos, los mismos hermanos que son estudiosos de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, cuando usted habla con líderes que usted dice: no, porque mire, la palabra de Dios y el espíritu de profecía dice esto, a ellos no les interesa. Porque aquí en este país hay iglesias adventistas en las que usted va y el pastor le dice: por favor, aquí no hable de la hermana White, aquí no creemos en esa señora. Y la misma mensajera del Señor en sus escritos advierte a la iglesia que la iglesia va a entrar, bueno, no que va a entrar, que está
en la apostasía omega. ¿Qué significa la palabra apostasía? La palabra apostasía significa desechar la verdad, alejarse de la verdad. Y si usted desecha la verdad, entonces, ¿qué es lo que usted abraza? La mentira. Usted lo que abraza es la mentira. Y si ella dice que la apostasía omega, hablando en el libro Mensajes Selectos tomo 1, ella dice que la apostasía omega, y eso lo hemos visto aquí, sería de una manera terrible. Y ella misma en Mensajes Selectos advirtió que la organización adventista se iba a convertir en una nueva organización. Y esa nueva organización, eso es apostasía. Ella misma dijo y ella misma profetizó que en los tiempos finales sus escritos no iban a tener más ningún efecto en el pueblo de Dios. Y si sus escritos, cuyos escritos fueron inspirados por el Espíritu Santo, porque ella dijo que fueron inspirados por el Espíritu Santo, no iban a tener más efecto dentro del pueblo de Dios, que iba a ser el pueblo de Dios, desechar, no a la, o sea, están desechando a la mensajera, pero más que desechando a la mensajera, están desechando al autor del mensaje, que es Dios. Amén. Y es por eso que entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que en el tiempo del fin va a existir una compañía, los 144,000 que son adventistas libres. ¿Y por qué adventista? ¿Qué significa la palabra adventista? Que esperan al Señor. Y todos aquellos que en el tiempo del fin, que compongan el número de los 144,000, ¿qué es lo que esperan? La gloria del Señor. La gloriosa promesa del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si esperan la gloriosa promesa de ver a nuestro Señor Jesucristo, que son adventistas. Pero son adventistas libres porque estarán libres de todo compromiso terrenal con cualquier gobierno. Pero al mismo tiempo son libres porque estarán libres de todo compromiso terrenal con cualquier institución cristiana, con cualquier cuerpo eclesiástico que no ande conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos van a ser fieles a Dios, no al hombre. De la misma manera en que Pedro y Juan fueron fieles a Dios, y eso le costó cárcel, le costó persecución, le costó que cuestionaran con qué autoridad ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo, porque a sus líderes les molestaba el mensaje que ellos estaban predicando. Los 144,000 van a serle fieles a Dios, y el mensaje que ellos van a predicar va a molestar a los líderes eclesiásticos. Y en otro tema lo vamos a ver, que el conflicto de los siglos dice que en una noche se van a poner de acuerdo los impíos para asestarle un golpe a la secta, porque así le llaman a los 144,000, a la secta aborrecida, para callar la voz reprensora y disidente. Así lo dice el conflicto de los siglos. ¿Qué son los 144,000? Reprensores y disidentes. Amén. Por eso es que los 144,000 es una compañía que tienen el sello de Dios, y al tener el sello de Dios en su frente significa que son posesión ¿de quién? De Dios. No son posesión de ninguna autoridad eclesiástica. Los apóstoles y los discípulos eran posesión ¿de quién? Del Sanedrín.
No, ¿de quién era posesión? De Dios. De Dios. ¿Quién era el que estaba dirigiendo la iglesia apostólica del primer siglo? Dios. Ahí estaba el Espíritu Santo dirigiendo, mandando a Felipe para el desierto, mandando a Pablo para tal país, mandando al otro aquí, mandando al otro allá. Vemos al Espíritu Santo impidiendo cuando le dijo a Pablo, no entres a esa ciudad, pasa por al lado y sigue que yo te voy a mandar a otro lado. Porque cuando tú con Cristo eres juntamente crucificado y ya no vives tú y Cristo es el que vive en ti, tú solamente te vas a sujetar a la autoridad de Cristo. Pero esa autoridad de Cristo, eso no significa que porque tú obedezcas o formes parte de un cuerpo eclesiástico, eso no significa que tú estés sujeto a la autoridad de Cristo a través del cuerpo eclesiástico. Porque a través de la Biblia y a través de la historia eclesiástica en todos los tiempos, mis queridos hermanos, hemos podido comprobar que muchas veces el cuerpo eclesiástico llega a ser un estorbo y un instrumento de Satanás. El cuerpo eclesiástico jerárquico de dirigentes llega a ser un estorbo para Dios y un instrumento de Satanás. Si así no fuera, entonces ¿por qué Ezequiel capítulo 9, versículo 4? Ezequiel capítulo 9, versículo 4, que ahí habla de Jerusalén, y la hermana White bien claro, cuando ella habla de Ezequiel capítulo 9, ella la aplica para la iglesia adventista, ella no la aplica para otras iglesias no adventistas, ella la aplica para nosotros. ¿Cómo va a estar la condición de la iglesia? Va a estar en un punto tan degradante que Ezequiel capítulo 9, versículo 4, el mismo Dios dice, pasa por el medio de la ciudad al ángel sellador y le dice, pon un sello en la frente a todos aquellos que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se cometen en Jerusalén. Y cuando la hermana White aplica Ezequiel 9 a la iglesia adventista, entonces, ¿por qué Dios va a destruir a su iglesia? A los que no tengan el sello de Dios. Porque Ezequiel capítulo 9, versículo 4, la razón es de que los va a destruir por todas las abominaciones que hay dentro del pueblo de Dios. Noten que en el versículo 5, miren lo que dice el Señor. Y el próximo sábado, no, quizás el siguiente sábado más arriba, porque el próximo sábado tengo otro tema preparado. El siguiente sábado más arriba tengo un tema que se llama Comenzad por mi santuario. Miren lo que dice Ezequiel 9. Vamos a Ezequiel 9. Vamos a Ezequiel 9. Ezequiel 9, versículo 4 dice, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad. La mensajera del Señor aplica esto a la iglesia adventista. Dice, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. El verso 6 dice, matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario.
Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron e hirieron a la ciudad. Y la mensajera del Señor en otra predicación hablamos un poquitico más de cerca de esto. La mensajera del Señor dice que el sellamiento de Ezequiel capítulo 9 es el mismo que Apocalipsis capítulo 7. Lo que vio Juan y lo que vio Ezequiel es el mismo evento. Pero después del sellamiento, ¿qué es lo que viene según Apocalipsis capítulo 7? ¿Qué es lo que está sosteniendo los cuatro vientos? Los cuatro ángeles están sosteniendo los cuatro vientos. Y noten que en Apocalipsis 7, el ángel sellador, que es el mismo de Ezequiel 9, le dice a los cuatro ángeles: no suelten los vientos hasta que no hayamos sellado en su frente a los siervos de Dios. Significa que una vez que los siervos de Dios sean sellados y se complete el número de 144,000, ¿qué es lo que viene entonces seguido? Destrucción. Las últimas 7 plagas. Destrucción. Y precisamente la mensajera del Señor, y eso lo vimos cuando la predicación que yo di del trigo y la cizaña, la mensajera del Señor dice: Ezequiel 9 se va a cumplir literalmente en la iglesia, aquí se va a cumplir. Pero para ese entonces los 144,000, porque después que venga el sellamiento, ¿qué es lo que hace? Se cierra la gracia. Y una vez que se cierra la gracia, ¿qué pasa? Se sueltan los cuatro vientos unidos a las 7 plagas. Y en Primera de Pedro, cuando Pedro dice que es menester que el juicio comience por la casa de Dios, pues claro que si el juicio investigador comenzó desde 1844 a la iglesia de la Odisea, que somos nosotros, una vez que concluya ese juicio, ¿por dónde va a comenzar la destrucción? Por la casa de Dios, porque así lo dice Pedro. Pero los 144,000 van a estar protegidos, y los 144,000 que son sellados no participan de las abominaciones que se cometen en Jerusalén. Amén. Ni tampoco se callan. Porque hay hermanos que me han dicho: no, hermano, yo sé que en la iglesia hay apostasía, pero yo lo que hago es orar. Sí, pero no es solamente orar, es orar y hablar. Porque en la palabra de Dios, los hombres de Dios no solamente oraron, sino que también hablaron y denunciaron. Por eso es que los 144,000, estoy más que convencido por lo que dice la palabra de Dios, son adventistas que esperan la venida del Señor, pero son adventistas libres. No tienen compromiso con nada que sea terrenal, excepto su único compromiso y su fidelidad es con Dios y para Dios. Amén. Es con Dios y para Dios. ¿Y por qué les dije anteriormente el tema que voy a hablar, que de aquí a 2 sábados, que se llama, el tema se llama así: comenzar por mi santuario? Porque el próximo sábado vamos a ver la historia de Juan el Bautista. Porque dice la hermana Juan que Juan el Bautista está representado en nosotros, porque de la misma manera en que Juan el Bautista preparó un pueblo para la venida del Señor, ella dice que nosotros estamos representados en Juan el Bautista. Pero les voy a dejar una tarea, que esa tarea se la dejé hoy a unos hermanos que tenemos un grupo de WhatsApp, y yo le escribí: les voy a dejar una tarea para el siguiente sábado. Y la tarea es: ¿por qué Juan el Bautista vivía en el desierto? Porque les voy a decir ahora algo de antemano. Juan el Bautista
representa a la compañía de los 144,000 que son adventistas libres. ¿Por qué Juan el Bautista vivía en el desierto? Porque no se quería contaminar con lo de la ciudad. Ya nuestra hermana Rosario ya dijo el tema completo. Entonces te no querías quedar. Dios mío. No, está bien, porque no se quería contaminar. ¿Y cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? ¿Cómo estaba la iglesia de Dios? Mal. Y la segunda pregunta que tengo para ustedes es: ¿dónde Juan el Bautista adoraba? Ahí está. Juan el Bautista, ¿dónde adoraba? En el desierto. ¿Y por qué no se iba para la sinagoga los sábados? Porque sabe que no estaba ahí. Y ahí tienen las dos preguntas ya respondidas. Gracias, mi hermanita Rosario. El próximo sábado vamos a ver un poquito más de cerca la historia de Juan el Bautista. Porque si la mensajera del Señor en el mismo libro, El deseado de toda la gente, ella dijo de que Juan el Bautista representa a aquellos que viven en los últimos tiempos y que van a preparar antes de la venida de Cristo Jesús, pues de Juan el Bautista hay muchas lecciones que debemos de aprender. Pero si una de las cosas que yo veo en Juan el Bautista, que Juan el Bautista era independiente y libre. ¿Y por qué? Porque como bien dijo nuestra hermanita Rosario, él no se quería contaminar con el pueblo que estaba mal espiritualmente. Es más, le voy a adelantar, y eso lo vamos a ver el próximo sábado. La mensajera del Señor dice que su santuario donde él la adoraba era en el desierto. Él no iba en sábado para la sinagoga. Era ahí, miren, en el desierto donde él se preparó. Y ya llegado el momento, él salió para cumplir la misión. Juan el Bautista no quería manchar las ropas blancas. Entiéndase simbólicamente lo que quiero decir, las ropas blancas. Y la mensajera del Señor dice que los 144,000 tienen que mantener antes de la venida de Cristo sus vestiduras blancas y sin arruga. Ella dice que no se pueden manchar. Ella dice que ¿qué? Que no se pueden manchar. Y eso hizo Juan el Bautista. Pero el próximo sábado vamos a ver un poco más de cerca la historia de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista tampoco estaba bajo el mando de los líderes de su época. Por eso era que Juan el Bautista fue para el desierto a vivir. ¿Qué es lo que hay en el desierto? Nada. Arena. Bueno, quizás en el desierto en ese entonces de Judea y todo eso por ahí, una palmita por aquí, otra palmita por allá. Pero allí tenía la compañía de Dios. Exactamente. Miren, Juan el Bautista ni tan siquiera, escuchen esto, permitió que los rabinos lo instruyeran a él en la palabra de Dios para no quedar confundido. Pero la mensajera del Señor lo dice. Y eso vamos a verlo un poquitico más de cerca el próximo sábado, la historia de Juan el Bautista, porque si Juan el Bautista representa a aquellos que antes de la segunda venida de Cristo prepararán a un pueblo y harán la obra que hizo Juan el Bautista, entonces Juan el Bautista es una representación de los adventistas libres, la compañía de los 144,000 adventistas libres, fieles a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.
Que el Señor les guarde, es mi sincero deseo. Y permite el Señor que nosotros cada día, mis queridos hermanos, nuestra fidelidad sea para con Dios. Amén. Me entusiasman mucho las palabras de la esposa del pastor Chief, Lucy Chief, cuando ella dijo: ya más ningún hombre se va a interponer entre yo y Dios. Mis queridos hermanos, no permita que ningún hombre se interponga entre tú y Dios. Amén. No lo permita. Porque Dios hoy más que nunca está buscando valientes que sean fieles a Él, más que a cualquier institución religiosa que a la cual tú pertenezcas. Hombres y mujeres que estén comprometidos con Él. Hombres y mujeres que estén dispuestos a darlo todo por Dios, por su causa, por la misión. Hombres con una fe firme y con una convicción como la del acero. Hombres inquebrantables. Hombres que no se dobleguen ante la adversidad ni la dificultad. Amén. Hombres y mujeres que se mantengan firmes de parte de la verdad, aunque los cielos y la tierra, hermano, se desplomen. Hombres y mujeres con percepciones espirituales agudas, para que sean sensibles a la voz de Dios cuando Dios te habla a ti, porque Dios no necesita hablarle a ningún pastor ni a ningún dirigente para decirte lo que te tenga que decir a ti. Lo puede hacer, pero vemos que en el Nuevo Testamento Dios hablaba directo. Le habló directo a Felipe, le habló cuando tenía que ir al desierto, le habló directo a Pedro cuando tuvo que ir a ver al centurión romano. ¿Se acuerdan la historia del centurión romano? En el capítulo, creo que está en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, que él estaba orando y se le apareció un ángel. No, el capítulo 5 no, creo que está aquí. Cornelio. Él estaba orando y se le apareció un ángel y el ángel le dijo: venir aquí a Pedro. Y cuando Pedro estaba en Cesarea, que estaba orando, el Espíritu Santo, que llegaron los hombres de Cornelio, el Espíritu Santo le dijo a Pedro: vete con esos hombres. O sea, vemos a un Espíritu Santo hablando directamente a la persona, no buscando un intermedio para hablarle a esa persona. Entonces, hoy Dios quiere hombres y mujeres en los cuales Él pueda comunicar su voluntad directamente. Dios no necesita de canales intermedios. Dios no necesita decirle a un presidente que el presidente, por ejemplo, de la conferencia, hable con el presidente de la división, y el presidente de la división hable con el presidente de la unión, y el presidente de la unión hable con el pastor local, y el pastor local venga y me diga: porque Dios me dijo. No, Dios no necesita de canales. Dios te puede hablar a ti directamente. Amén. Por eso es que Dios necesita hombres y mujeres de percepción aguda. Para que cuando el Espíritu Santo hable, tú puedas decir como Isaías: heme aquí. Heme aquí. Mis queridos hermanos, estamos llegando al final de la historia de este mundo. Cada día que pasa nos acerca más a la venida de Cristo Jesús, y hoy cada día más Dios quiere ver en ti un cristiano y una cristiana comprometido con Él. Amén. Porque yo pertenezco a la Iglesia Adventista Libre, todos pertenecemos a la Iglesia Adventista Libre, pero nuestro primer compromiso, ¿con quién es? Con Dios. Y después con la institución. Pero si la institución
no camina de la mano con Dios, adiós institución. Si la institución no anda en los pasos de Dios, adiós institución. Porque a mí la institución no me puede hacer perder. ¿Y por qué se perdió el pueblo de Israel? Por hacerle caso a sus dirigentes. Y eso lo dice la mensajera del Señor en el deseo de toda la gente. El pueblo se perdió porque le hicieron caso a sus dirigentes. Los dirigentes fueron los culpables que el pueblo de Israel se perdiera. Porque el pueblo de Israel era más fiel a las instituciones eclesiásticas y no a Dios. Que Dios te bendiga, mi querida iglesia, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer sobre ti su luz. Vamos ahora puestos de pie a terminar el culto cantando el himno final.